La expresión del campo que produce la varilla está en función de la carga, la densidad de carga, digamos, la distribución de carga lineal de la varilla, de la distancia al punto, y también está en función de estos dos ángulos, que serían alfa 1 y alfa 2. Y por eso lo sacamos para poder, que sería lo único que nos falta para poder sacar el campo. Este campo, digamos, el gris, el que produce la varilla. Ahora ya tendremos todos los valores para poder calcular los dos campos, que vamos a hacerlo aquí en MATCAD. Voy a anotar de nuevo los datos. Tenemos L, tenemos lambda, tenemos Q, que vale menos 3,7 microcoulombs. En coulombs esto es menos 3,7 por 10 a la menos 6. A las distancias les voy a poner como hemos dicho que R pero de la carga, la distancia de la carga al punto, hemos dicho que era igual a esto, acuérdense, 6,3 más 6,9 nos daba 13,2. $13,2 centímetros, que son 0,132 metros. Después la distancia Y a nuestro punto desde el origen era 6,3 centímetros. O sea, 0,063 metros. Después tenemos los ángulos, que hemos dicho que alfa 1 y alfa 2 eran iguales. Y eran iguales a 48,4 grados. Bueno, no sé si lo toma aquí. Ahí va. Bien. Esto sería tanto los datos que tenemos en el problema como los que hemos calculado nosotros. Belén, ahí, lambda, ¿en qué unidad está? En grados. No, lambda. Ah, lambda. Ah, perdón. Esto se pone así en el MATCAD, digamos. Pero si lo escribimos bien sería 18,3 por 10 a la menos 6 coulombs por metro. O sea, no le presten atención a las unidades de lambda que tira el MATCAD, porque hay algunos casos con otras magnitudes también que flashea, digamos. Pero bueno, o sea, esto sería equivalente a coulomb sobre metro. Ampere por segundo es coulomb, y aquí tenemos metro. Esto lo ven después. Bien, aquí tenemos las expresiones para el campo de la varilla. Era igual a K por lambda sobre Y por el coseno de alfa 2 más el coseno de alfa 1. Entonces sería K por lambda, K, ¿no?
Lo voy a escribir acá, porque creo que el marca no lo tomo así. Tenemos que es K por lo que es lambda sobre Y, hemos dicho, todo por el coseno a ver si lo tomo así, coseno de alfa 1, que es alfa, más coseno de alfa 2, que también es alfa. Y el valor que produce, el valor de campo que produce la varilla sería 3,47 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Aquí kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, acuérdense que es newton, y ampere por segundo es coulomb, digamos, o sea, están abierto el paquete de las unidades, pero tendríamos 3,47. Vamos a hacerlo aquí. Esto sería igual a 3,47 por 10 a la sexta newton sobre coulomb menos el campo producido por la carga puntual, que va a ser igual a A también, que es esto, por Q, que aquí lo voy a poner como menos Q, creo que aquí tengo valor absoluto igual, sí. Uh-huh. K por Q, todo sobre RQ al cuadrado. Y esto nos da el valor del campo que produce la carga puntual en este punto, que sería 1,91 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Acuérdense, aquí yo estoy usando el valor absoluto de la carga simplemente porque al menos yo ya lo he puesto aquí. Estoy considerando que la carga es negativa cuando digo que el campo está apuntando hacia abajo, o sea, hacia la carga que lo produce. Entonces por eso ya directamente trabajo con los módulos y utilizo el valor absoluto de las cargas. Aquí también, si esto hubiera sido negativa, lo hubiera puesto como positiva, se hubiera tomado el valor absoluto. Y de nuevo, no le presten atención a esto, es newton sobre coulomb. Tenemos las unidades del campo. Entonces aquí vamos a calcular el campo total, que sería E sub B, campo de la varilla, menos E sub Q, campo total. Y nos da 1,56 por 10 a la 6. 1,56 por 10 a la 6 newton sobre coulomb.
este sería el resultado. Que es lo que se pide en el problema. La forma de encararlo siempre es calcular los campos por separado y después recién sacar el total. Y de aquí quiero resaltar que si nosotros hubiéramos tomado esto al revés, o sea, si nosotros hubiéramos dicho, bueno, voy a calcular el total como campo producido por la carga menos el campo producido por la varilla, nos hubiera dado este mismo número, pero al revés, o sea, menos 1,56 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Lo hacemos aquí. Vemos que nos da así. El mismo número pero negativo. Y este menos, como estamos trabajando con los módulos, cuando no le pongo, o sea, aquí es más fácil no dibujar esto, digamos, entonces si le pongo flechita sería vector y si no le pongo flechita sería módulo. Este signo lo que me estaría indicando es que en realidad la dirección de mi vector no va a ser la de este vector, o sea, no va a ir hacia abajo, sino que va a ser la del vector que tiene el signo menos, que en este caso es el campo de la varilla, que es hacia arriba. Entonces vemos que nos da exactamente el mismo resultado, nada más que, bueno, tenemos que interpretar, si es que nos da negativo, que lo que nos dice el resultado es que el signo que nosotros hemos considerado para nuestro campo total, perdón, el sentido que nosotros hemos considerado para nuestro campo total, en realidad no es ese, sino el opuesto. Esa sería la interpretación del signo que ustedes pueden llegar a obtener cuando hagan, cuando vayan a calcular el campo total. Siempre trabajando con los módulos, porque acuérdense que el módulo no puede ser negativo, siempre es un valor positivo. Y el signo simplemente nos indica que hay que considerar el sentido contrario. Entonces, este sería el valor. Y si lo queremos escribir en forma vectorial, tendríamos que poner 1,56 por 10 a la menos 6. Y el versor correspondiente, que sería J. Y esa sería la resolución del problema. Fíjese que simplemente aplicar las demostraciones que han visto en la guía, tanto de carga puntual como de línea, o bueno, también han visto plano y han visto anillo, todos por separado y después ubicarse en el punto donde están y decir, bueno, ¿cuáles? O sea, fijarse siempre las variables que importan. En este caso de la varilla teníamos y. ¿Cuál es la distancia vertical y hacia mi punto? Ah, es esa. Si no la tengo, la calculo. ¿Cuáles son los ángulos que yo tengo entre el borde y el punto? Los calculo con trigonometría. De la carga puntual, ¿cuál sería mi distancia R de la carga hasta el punto donde yo quiero calcular? Si no la tengo, la calculo. Y ahí particularizan y tienen también los sentidos de los vectores que ustedes vayan a tener en el gráfico. Marcan siempre de la carga puntual la línea que une la carga con el punto. El vector va a estar sobre esa línea, va a apuntar alejándose de la carga, o sea, la flechita va a estar alejándose de la carga si la carga es positiva y va a ir hacia la carga si la carga es negativa. Eso con cualquier distribución de carga. En la varilla también el vector está yendo
apuntando hacia afuera de la carga porque es una carga positiva. Si fuera negativa, estaría hacia abajo también. Y bueno, de esa manera consideran cada uno de los cuerpos, de los elementos que están contribuyendo al campo eléctrico en ese punto. Si ustedes hubieran tenido un anillo por acá, bueno, en realidad tendría que ser un anillo que tenga un eje Y. Si yo tenía un anillo aquí, simplemente tenía que calcular el campo que produce mi anillo en su eje. No me tengo que asustar si me dan vuelta el problema, digamos, porque es lo mismo que lo que ustedes veían. Nada más que va a estar girado, pero la lógica que se sigue y la lógica de la demostración es la misma. Entonces ustedes demostrarían el campo del anillo por separado de todos los otros y después dirían, bueno, ¿cuál es mi distancia sobre el eje desde el centro de mi anillo hasta el punto? Y después seguramente les darían la carga, la distancia del anillo al eje, y con esos datos ya ustedes podrían sacar el campo que produce el anillo. Entonces, lo que les quería decir es eso: tomen cada uno de los elementos por separado, no se asusten si les dan vuelta, digamos, las cosas, porque si saben la demostración para uno de los ejes, ya la saben para todos los otros. Tienen que saber solamente cómo es la lógica del problema, o sea que el anillo siempre va a producir en puntos sobre su eje campos que apunten, o sea, en esa misma línea, digamos, en la línea del eje. Y nuevamente, si la carga del anillo es positiva, el campo va a ir alejándose, o sea, va a apuntar hacia afuera, y si la carga del anillo es negativa, el campo va a apuntar hacia el anillo. Entonces así ustedes pueden encarar los problemas, tomando por separado los elementos que tienen, calculando los campos con las formas que ya conocen, y después recién considerando en el punto en el que se les pide cada uno de los vectores. Disculpa, ¿cómo has hecho con los límites de integración en la primera parte? Sí. El campo eléctrico en el centro del anillo igual a 0. Sí, es 0 porque la expresión del campo del anillo, en el caso de que tenga una carga distribuida uniformemente, digamos, la expresión de campo del anillo depende de la variable x, que es la distancia desde el centro del anillo hasta el punto. Entonces, cuando vos consideras el punto x en el centro del anillo, es necesariamente x igual a 0, porque ahí es tu origen. Entonces ahí te va a dar un campo igual a 0. Eso es solamente si ustedes tienen carga en el anillo distribuido uniformemente. Si ustedes tuvieran, porque en otros años han tenido problemas que igual no les van a pedir así, no se asusten, una carga positiva en una mitad y una carga negativa en otro, ahí sí cambia la cosa. Pero en los problemas siempre se tienen que fijar en cómo es la expresión, de qué variable depende, y ahí verían bien cómo es la expresión, o sea, el valor en cada punto. Y vos me estabas consultando, me estaban consultando de los límites de integración. ¿Eso sería para qué problema? ¿Para este? Sí, parece. Quería saber si no tenía que poner cuando es diferencial de x, si se pone menos L sobre 2 hasta L sobre 2. En este caso, como hemos elegido como variable de integración alfa, usamos los ángulos, digamos, pero, o sea, los límites físicos, vamos a decir, siguen siendo los mismos. Este y este. Por eso consideramos el ángulo alfa de este punto con el punto
y de la recta que forma este punto con este. En los problemas en los que vos consideras como variable de integración a la longitud, ahí sí, estos serían tus límites de integración. Pero en este caso, cuando vos consideras un punto perpendicular, o sea, sobre un eje perpendicular al eje de la línea, ahí es más fácil trabajar con alfa, con los ángulos. Si vos consideras un punto sobre el eje de la línea, ahí sí vas a trabajar con tu longitud, porque vas a tener siempre ángulos de cero. ¿Qué sería la diferencia, digamos, entre los problemas que ustedes han visto? Ustedes han visto para calcular campo sobre el eje de la línea y han visto para calcular campos en un eje perpendicular al eje de su línea. El campo aquí, la lógica de la demostración siempre es la misma, consideran un diferencial de x a una cierta distancia y ven qué campo produce, pero aquí sí van a trabajar con estos límites de integración, o sea, con la longitud. Pero en este caso, como el que hemos visto ahora, trabajamos con ángulos. Y los límites serían alfa 1 y alfa 2. Alfa 2' en realidad. Y el ejercicio del grupo es... A ver. Belén. ¿Este? No. Ajá, me parece que es ese. Ajá, decime. ¿Me podrías explicar cuando reemplazas, no entendí bien, cuando reemplazas el alfa 2'? Sí, sí, sí. Nosotros, para los límites de integración, consideramos este alfa 1 y este alfa 2' para ser congruentes con lo que estamos diciendo, digamos, y considerar el ángulo desde la horizontal hasta la recta representando la distancia r en sentido antihorario. Pero nos sirve más expresarlo con este ángulo, que lo llamamos alfa 2, porque es más fácil de determinar, digamos, lo determinas por trigonometría con este triángulo como hemos visto recién. Entonces, cuando vos obtienes tu resultado en función de alfa 2', lo puedes expresar en función de alfa 2, este ángulo interior, empleando esta propiedad de los ángulos suplementarios, que nos dice que el coseno que yo obtengo, el coseno que yo voy a obtener de mi ángulo alfa 2', por ejemplo, que está aquí, sería de mismo valor, pero signo contrario que el coseno que yo voy a obtener de mi ángulo alfa 2. Por ejemplo, si alfa 2' es 150, como decía recién, su ángulo suplementario, o sea, el ángulo que hace que la suma de alfa 2' y alfa 2 sea 180 grados, es 30 grados. 150 grados más 30 grados me da 180, o sea, todo este semicírculo. Si vamos a la calculadora y hacemos coseno de 150, nos va a dar menos raíz de 3 sobre 2, ¿no? Este sería el coseno de alfa 2'. Si yo hago coseno de 30 me da el mismo valor, pero de diferente signo. Esa sería la propiedad que estamos usando, que se verifica para todos los ángulos suplementarios. O bien, podemos decir que el coseno de alfa 2' es el opuesto del coseno de alfa 2, o podemos decirlo al revés, porque simplemente es pasar un menos al otro miembro. Entonces, teniendo esta igualdad de ángulos, de
de cosenos en realidad, nosotros podemos reemplazar esto que no nos está sirviendo tanto por esto que sí nos sirve más. Y aquí puedo poner, si quiero reemplazar con esto, puedo decir menos. He dicho que coseno de alfa 2' es menos coseno de alfa 2, entonces este menos se queda, solo reemplazo coseno de alfa 2' y me queda coseno de alfa 2 positivo. Pero todo sale de aquí, de saber que siempre el coseno de un ángulo va a ser igual al opuesto del coseno de su ángulo suplementario. Si hacen, por Bien, ejemplo... ahora sí. Bien. Ustedes lo pueden verificar en la calculadora, digamos, pero esa sería la propiedad que usamos. Entonces me están pidiendo este ejercicio, ahora lo vemos. El ejercicio nos dice, un plano infinito se encuentra ubicado en el plano YZ, en el punto X igual a 0, y posee una densidad de carga superficial uniforme sigma igual a 3,2 microcoulombs por metro cuadrado. Una línea de carga infinita con densidad de carga lineal uniforme lambda igual a 34,7 microcoulombs por metro está ubicada en forma paralela al eje X y pasa por Y igual a menos 4,4 metros. Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto sobre el eje X en X igual a 2,2 metros. Entonces vamos a representar esto. Tenemos, vamos a hacer los ejes así. Tendríamos X, Y y Z. Vamos a tener un plano infinito que se va a extender por todo el plano YZ. O sea, este plano vamos a graficarlo así. Vamos a tener un plano infinito que ocupa todo YZ, o sea, se extiende para acá, se extiende para acá, para arriba y para abajo. Y tiene una densidad de carga superficial sigma positiva, 3,2 microcoulombs por metro cuadrado. A eso nosotros siempre leemos el problema, vamos anotando los datos que nos dan y pasamos todas las unidades a la magnitud con la que necesitamos reemplazar en la fórmula. Entonces 3,2 microcoulombs por metro cuadrado. Y así sería en coulombs por metro cuadrado. Segundo por ampere es coulomb. 3,2 por 10 a la menos 6 coulombs por metro cuadrado. Después tenemos una línea de carga infinita con densidad de carga lineal uniforme. Lambda igual a 34,7 microcoulombs por metro. También lo pasamos a coulombs por metro. Está ubicado en forma paralela al eje X y pasa por el punto Y igual a menos 4,4 metros. Entonces tendríamos un punto Y en la parte negativa. Que sería, bueno, menos 4,4. Y por ahí estaría pasando mi carga infinita, va para mi línea de carga infinita que estaría
paralela al eje X. Y nos piden calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto sobre el eje X a una distancia de 2,2 metros. Entonces, aquí nosotros tendríamos nuestro punto por acá. Este sería X igual a 2,2 metros. Y tenemos que calcular el campo eléctrico ahí. De nuevo, vamos a trabajar como recién. Vamos a considerar primero el campo producido por un plano. Después consideramos el campo producido por la línea. Esta línea también se extiende atravesando el plano, vamos a decir, infinitamente. Y después vamos a sumar estos dos vectores para obtener la resultante. En este caso ya trabajamos con la ley de Gauss. Vamos a considerar primero el campo que produce campo debido a plano infinito. Nosotros tendríamos un plano infinito que si lo miramos desde aquí vamos a ver simplemente una línea. Y ese plano tiene una densidad de carga superficial sigma. Como está cargado, produce un campo eléctrico que va a ser de esta manera. O sea, las líneas de campo van a ser paralelas. Y además, como consideramos que la carga es positiva, los vectores van a estar apuntando hacia fuera de la carga, en ambos lados del plano. ¿Por qué el campo toma esta forma? Si nosotros consideramos cualquier puntito como una carga puntual, cualquier elemento diferencial de campo, sabemos que el campo de una carga puntual es radial. Pero como tiene, o sea, si consideramos el elemento inmediatamente al lado y sumamos los campos, vamos a obtener que las líneas radiales se van torciendo, digamos, y se van haciendo así. Como que van alineándose un poco. Y como tenemos infinitos elementos de esta manera, todas las líneas de campo terminan estando alineadas y por eso tenemos un campo de esta naturaleza. Pero bueno, lo que necesitamos saber para resolver el problema es que efectivamente el campo es así y de esta manera podemos aplicar la ley de Gauss. Nosotros vamos a considerar una superficie gaussiana cilíndrica que va a atravesar el plano, perdón. Aquí sería así, línea llena. Y aquí lo va a atravesar. Y si nosotros lo vemos de perfil sería algo así. Este sería el rectángulo representando el cuerpo del cilindro y aquí tendríamos las dos tapas, aquí y aquí. Entonces este cilindro tiene cada tapa va a tener su vector diferencial de área representativo. Y al cuerpo del cilindro lo vamos a representar con un vector diferencial de área perpendicular a algunos de sus puntos. Vamos a aplicar
infinito es el único que tiene un campo eléctrico constante. ¿Cómo? Digamos, el plano infinito es el único que tiene constante el campo eléctrico. Sí, es el único que produce, de las distribuciones que vemos, el único que produce un campo uniforme. Vamos a calcular el campo con la ley de Gauss. Ahí he visto que han pasado en el grupo una demostración hecha con una tableta gráfica. Que es muy prolija. Nada que ver con esto que estoy haciendo aquí. Pero bueno, espero que igual se entienda un poco. Vamos a dividir. Nosotros tenemos aquí esta integral general que representa la ley de Gauss, pero aquí vamos a tener tres superficies. O sea, nos dividimos nuestra superficie cerrada en tres. Entonces vamos a tener tres integrales. Esta para una de las tapas, esta para la otra, vamos a llamar tapa 1, tapa 2. Y esta para el cuerpo del cilindro. Y en cada caso vamos a tener el campo eléctrico, el diferencial de área de cada una y un ángulo. Si vemos el gráfico que hemos hecho, vamos a ver que los diferenciales de área de las tapas son paralelos a las líneas de campo. Entonces, o sea, en ambos casos porque también están apuntando hacia el mismo lado en las dos tapas. Entonces vamos a tener un ángulo de 0 grados en estas dos primeras integrales. En cambio, el cuerpo del cilindro, más bien el diferencial de área, en cada punto del cuerpo del cilindro va a formar un ángulo de 90 grados con las líneas de campo, o sea, con cualquier vector campo eléctrico en cualquier punto del cilindro va a formar un ángulo de 90 grados con el vector diferencial de área en ese mismo punto. Entonces, esta integral se va a cancelar y nos van a quedar solamente las contribuciones de las dos tapas, que como vamos a tener tenemos, bueno, mismo diferencial de área, mismo ángulo, y el campo va a ser el mismo para las dos tapas. Vamos a considerar esto como dos veces la integral de E por el diferencial de área por el coseno de 0, que es igual a 1. Entonces esto nos queda dos veces E por el área, y esta área es el área de la superficie gaussiana. Y esto es igual por ley de Gauss a la carga neta encerrada por la superficie sobre epsilon 0. Y aquí la carga neta siempre tiene que tener en cuenta ya el elemento, digamos, tanto longitud, área o volumen. O sea, cuando nosotros consideramos la carga neta encerrada por una superficie gaussiana, y en estos casos en los que la tenemos que expresar como en función de la densidad de carga, superficial en este caso, nosotros sabemos que sigma es igual, bueno, a diferencial de carga sobre diferencial de área. Si está distribuido uniformemente, tenemos Q sobre A, y por lo tanto la carga neta se puede escribir como sigma por área. Y esta va a ser el área que tenemos que escribir bien, porque va a ser el área justamente encerrada por el cuerpo en donde hay carga. Y en este caso
sería solamente esta porción. Sería esta parte que está aquí del plano, porque es lo único que está encerrando que es r al cuadrado. Ahí va. Entonces ya tengo para reemplazar en mi expresión, no estoy calculando el campo. Yo tendría 2 veces E por el área de mis tapas, que en este caso particular del plano es exactamente la misma que la que acabo de escribir, y por R cuadrado. Todo esto igual a carga encerrada, que hemos dicho que es sigma por pi por R cuadrado sobre epsilon 0. Me van a cancelar estos dos valores y voy a obtener el campo total, perdón, el valor del campo debido a un plano infinito que, como vemos, solamente depende del valor de la distribución superficial de carga. O sea, va a ser constante, va a ser el mismo para cualquier punto que yo esté considerando aquí. O sea, como se ve en la expresión, no depende de la distancia en donde yo quiera calcular el campo.